Mateo, tómame esta noche. Ay, Mateo, quiero ser tu mujer. Un poco más, por favor. Es tan bueno. Mateo. La ardiente historia de un hombre de 60 años y una joven de 30. Mateo desabrochó mi vestido lentamente. Cuando lo bajó, levanté un poco las caderas y cubrí mi intimidad con ambas manos por vergüenza. Pero en el instante en que su cálido aliento me rozó, mis manos perdieron fuerza naturalmente con un breve gemido y cayeron a mis costados. Mateo nunca se apresuró, dedicó tiempo suficiente, acariciándome con ternura y cuidado, como alguien que espera que yo misma abra mi corazón. Las yemas de los dedos y los labios de Mateo eran hábiles como los de un viejo mago. Recorrió lentamente la línea de mi cuello, explorando la profunda curva bajo mi clavícula como si estuviera buscando un camino. Se detuvo un buen rato en la cima de mis dos montes, y luego continuó descendiendo. Al llegar al pequeño bosque, detuvo su avance, y se quedó allí largo tiempo. A partir de ese momento, comenzó a avivar mi deseo. Cuanto más se demoraba, más incontrolables sonidos se escapaban de mis labios, ajenos a mi voluntad. Como si algo estuviera a punto de desbordarse, invoqué su nombre sin cesar, suplicando alivio. Mateo, Mateo. Inconscientemente, mis caderas se alzaron, y sentí cómo mis sentidos firmemente cerrados se despertaban. Él era un hombre que sabía muy bien dónde y cómo respondía el cuerpo de una mujer. Mi respiración se aceleró lentamente, mi espalda se arqueó como un arco, y antes de que hubiéramos cruzado cualquier umbral, algo pegajoso comenzó a fluir de mi intimidad, y finalmente, no pude contenerme más y lo abracé con fuerza. Mateo, ya. Él se acercó, filtrándose en mí poco a poco muy lentamente, me encendió con cautela y dulzura, como quien espera que una puerta largamente cerrada se abra por sí misma. En el momento en que la puerta se abrió y me rendí, él entró completamente. Grité. ¡Ay! Un tamaño abrumador, incomparable al de aquel hombre, una sensación de plenitud. Casi me quedo sin aliento ante la profunda saturación que nunca antes había sentido, todo mi cuerpo se estremecía con sus movimientos, y una fuerza tan intensa, que vació mi mente me invadió. Sonidos incomprensibles brotaron de mi boca, y por instinto, abracé su cintura con mis manos, atrayéndole más. Solo quedaba la sensación de que mi interior profundo se desmoronaba en un instante, como si toda mi energía se drenara, mientras me apoyaba en su pecho, sin poder recuperar el aliento. Él acarició el cabello pegado a mi frente con sudor, y me besó suavemente. Alcanzamos la cima juntos, y él se quedó allí, inmóvil. Fue entonces cuando ocurrió algo asombroso. Experimenté una sensación como si una concha mordiera suavemente un dedo. Su respiración se calentó de nuevo. Quizás era la primera vez que le ocurría a él también. Más tarde supe que esa sensación es el anhelo secreto de los hombres. Yo también la sentí por primera vez, esa habilidad delicada para tratar a una mujer. Parecía que eso era lo que había provocado tal respuesta, como si el deseo acumulado a lo largo del tiempo nos estuviera domesticando el uno al otro. Nos miramos sin decir una palabra, solo con ojos amorosos, y él me envolvió tiernamente con un cálido beso. Elena, de 33 años, se había refugiado en la remota aldea de El Madroño, renunciando a todo y levantando muros contra el mundo. Allí, un hombre, Mateo, apareció ante ella. Si en la vida uno encuentra oportunidades contadas, ella había encontrado la suya en él. En el momento en que se encontraron, su monótona vida diaria se sacudió al instante, y sensaciones y deseos inesperados la capturaron. La historia de esa noche que no puedes perderte. Primero, suscríbete y dale a me gusta. Una historia aún más vívida está a punto de comenzar. Empezamos ahora. El viento barre las laderas de la montaña, se oye el leve crujido de las hojas secas chocando y rodando por el camino de tierra. Han pasado ya 2 meses desde que llegué aquí. En ese momento, no sabía si había sido bueno o no dejar la ciudad. Lo único que me consuela ahora es que ya no me resulta extraño despertar con el canto de los pájaros, en lugar de la alarma matutina. Vivo en una aldea montañosa llamada El Madroño. Es un lugar remoto al que el autobús solo llega 3 veces al día. No hay tiendas, ni cafeterías, ni siquiera semáforos. Al principio, sentí miedo, tras firmar los papeles del divorcio.
Volví a ser una señorita después de haber sido una señora. El día que ordené mi casa en la capital, sentí que todo el sonido dentro de mí se había detenido en el instante en que el camión con mis cosas desapareció. Fue entonces cuando huí a esta aldea. A la entrada del pueblo hay una vieja casa rural, la llevan un matrimonio mayor que siempre me llama chica guapa. Es donde me alojo ahora. La madera cruje constantemente y el viento se cuela por las rendijas de las ventanas cada noche. Pero, extrañamente, mi mente está en paz. Esta casa con grietas y crujidos me parece más humana y viva que el perfecto aislamiento térmico de la ciudad. En la ciudad, donde el ruido nunca cesaba ni siquiera con las ventanas cerradas. Vivía repitiendo la misma fatiga, a la misma hora, cada día. Hasta ese momento, no sabía que mis días, mi corazón, podrían cambiar a causa de un hombre. Esa mañana, por casualidad, vi un anuncio en el tablón del centro cívico para reclutar participantes para un programa de terapia de montaña, todos los sábados a las 8 de la mañana, senderismo por la ruta del pastor, destinado a cualquiera que desee un descanso de la vida. Esa frase me llegó al alma. Cualquiera que desee un descanso de la vida. Parecía una llamada dirigida a mí. Sostuve la solicitud y entré en el centro. Delante del mostrador había un empleado de mediana edad, Elena, ¿verdad? La nueva que ha llegado, irá con Mateo para el programa de senderismo. Mateo, el nombre resonó extrañamente en el aire. En ese momento, no podía imaginar qué tipo de persona era. La primera reunión del sábado. El aire de la mañana era inusualmente frío, y tuve que apretar las manos en los bolsillos, porque se me helaban las puntas de los dedos. Una vieja furgoneta se detuvo frente al centro cívico, y un hombre revisaba unos documentos delante de ella. Mi respiración se detuvo al ver a Mateo, bajo el rostro oculto por una gorra calada, sus ojos apenas visibles. La línea de la mandíbula caída como una sombra oscura, era el rostro de un hombre fuerte de la montaña, los hombros anchos tensando la camiseta, los músculos de los brazos moviéndose lentamente con contracciones, los tendones y músculos de la pantorrilla a punto de estallar, y una presencia imponente bajo el cinturón del pantalón que desconcertó mi mirada. Tragué saliva. En el instante en que todo eso se grabó en mi visión como una fotografía, mi bajo vientre se calentó primero. La sentencia en la ciudad, la traición de mi marido, todo el orden que me había sostenido se derrumbó como un castillo de arena. Simplemente, la energía primitiva que poseía ese hombre, la atmósfera de un hombre salvaje mezclada con olor a sudor y tierra. Ante él, mi cuerpo se relajó en silencio sin motivo, y mi corazón se aceleró hasta casi explotar. Cuanto más intentaba entender, más me mareaba. Si el atractivo sexual existe, supongo que se refiere a un momento como este. Ese era Mateo. Elena, ¿verdad? Sí, respondí sobresaltada. Su voz era grave y firme. Incluso ese breve saludo me impactó con tanta intensidad que mi cuerpo reaccionó. En el mapa que me entregó, manchado de tierra, las rutas estaban marcadas con tinta roja: Loma del Nido, Descanso del Pino, Refugio de la Roca. Solo esos nombres me hicieron palpitar el corazón de una manera extraña, como si el viaje que iba a recorrer con él ya me estuviera conmoviendo. La mayoría de los otros participantes eran residentes jubilados o dueños de casas rurales. Éramos pocos los forasteros como yo. La señora que estaba a mi lado preguntó: «Vienes de la ciudad, ¿verdad? La montaña es un poco dura. ¿Estás bien?» «Estoy bien. Caminaremos despacio», le respondí sonriendo. Aunque mi corazón latía un poco, el punto de partida era un pequeño puente llamado Puente del Arroyo. El agua estaba casi seca, y las piedras quedaban al descubierto. Mateo caminó delante y dijo: «Hoy tardaremos unas 3 horas hasta la bajada. Descansa cuando te quedes sin aliento». Hablaba poco, pero de vez en cuando se giraba para comprobar mi ritmo. Sentí su mirada cariñosa, y eso hizo que mi corazón latiera. El aire al comienzo de la montaña era diferente al de la ciudad. Olor a tierra, a musgo mojado, aire mezclado con humedad. Sentía que mi cuerpo reaccionaba cada vez que las hojas crujían bajo mis pies. Después de caminar 1 hora, el sol se filtró entre los árboles. El polvo brillaba bajo esa luz, y Mateo se detuvo de repente. «Aquí está el primer descanso.
si te sientas en esta roca, verás el pueblo de abajo. En el instante en que se paró a mi lado, sentí su calor corporal. Mi corazón ardió como una brasa en el leve roce de nuestros hombros. No importa si te equivocas de camino, la montaña te acogerá. Esas pocas palabras hicieron temblar mi cuerpo y mi mente a la vez. No era un réproche ni un consuelo, sino simplemente su calor y aliento que me llegaban de forma natural y me emocionaban. En el camino de bajada, la gente charlaba en pequeños grupos, pero yo permanecía en silencio. La respiración de Mateo caminando detrás de mí, el roce sutil de su mano, todo se sentía cerca, vibrando en mi cuerpo. En el tramo final, me ofreció una botella de agua. Para ser la primera vez, has caminado bien, vuelve la semana que viene. Fue una mirada breve, pero tenía la fuerza de atraerme. Al volver a casa, el crepúsculo se extendía bajo la montaña. Las sombras se alargaban sobre la luz roja, y en ese momento me di cuenta de algo. En este camino, mi corazón ya estaba siendo arrastrado hacia él. El aire de la mañana bajo la montaña era inusualmente claro ese sábado. Una voz pausada salía del altavoz del pueblo. Hoy la temperatura subirá un poco. Los que salgan a pasear, lleven gorra y agua. Había rocío en el patio de la casa rural, y un gato estiraba las patas perezosamente. Revisé mi mochila, botella de agua, toalla, una pequeña fiambrera. Me até el pelo mirándome en el espejo. La tensión de ir a encontrarme con alguien crecía lentamente en mi corazón. Cuando llegué al centro cívico, no estaban las personas que solían caminar conmigo. Había un aviso pegado en la puerta. La persona sola frente a la puerta era Mateo. Parece que hoy a todos les ha surgido algo, y no han podido venir, dijo brevemente. Pero si no te importa, vamos los dos. Mi corazón latió con fuerza, al pensar que caminaríamos solos. Dudé un poco, pero no quería negarme. No, está bien. Él asintió levemente. El aire a la entrada de la montaña era cálido, y la luz del sol se extendía a través de los árboles. Caminamos en silencio. Su calor corporal, sentido justo detrás de mí, parecía estrujar mi corazón. Avísame si te falta el aliento. Fue una frase corta, pero destilaba preocupación e interés. Sí, estoy bien. Mi voz salió más baja y suave de lo que esperaba. Después de una hora de ascenso, el viento se hizo más fuerte. Mateo sacó una botella de agua de su mochila y me la ofreció. Mi corazón se desbocó cuando nuestras puntas de los dedos se rozaron. Sentí una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Solo con el roce de los dedos, noté cómo mi interior se agitaba, el camino se estrechó, y la tierra bajo mis pies estaba mojada. Él me hizo un gesto con la mano mientras iba delante, por aquí, rodeando la roca, y subimos, siguiendo sus pasos. Sentí cómo mi cuerpo se relajaba poco a poco. Todo mi ser estaba reaccionando solo con su presencia a mi lado. En un pequeño rellano, Mateo se quitó la mochila y dijo: «Descansemos un rato aquí». Me senté recuperando el aliento, y en el instante en que él se sentó a mi lado, su aliento y su calor rozaron todo mi cuerpo. Mi corazón se agitó, y solo con el roce de nuestras manos, sentí un calor profundo en mi interior. Desplegamos nuestras fiambreras, y en el momento en que él dio un bocado, mi cara se sonrojó de repente. Sabía que nuestros cuerpos reaccionaban incluso sin decir una palabra, solo sintiendo la presencia del otro. En el camino de bajada, caminó pegado a mí. Cada vez que acompasábamos el ritmo, mi cuerpo y mi mente se atraían mutuamente. Al llegar a la entrada de la montaña, dijo brevemente: «Hoy ha sido un buen día». «Para mí también». Fue una conversación corta, pero algo creció dentro de mí. De camino a casa, la luz del atardecer teñía el sendero, y por primera vez, su nombre rondó en mi boca: Mateo. Ese nombre despertó mis sentidos dormidos. Lloviznaba desde la mañana. Las gotas de agua en el cristal se deslizaban lentamente. Esos días casi no había gente. Hoy solo estábamos Mateo y yo, y una pareja de mediana edad que no conocía. En la caminata: «Esta lluvia parará pronto», dijo Mateo mirando al cielo. Sus palabras me infundieron una extraña confianza. En efecto, la lluvia amainó, y una niebla húmeda se elevó entre el bosque.
Las rocas mojadas resbalaban, y las gotas de agua caían de las puntas de las hojas. El silencio de la montaña después de la lluvia contrastaba con la tensión de nuestras respiraciones, y el calor corporal que se acercaba. La pareja de mediana edad redujo la velocidad en la subida, y al final, nos quedamos solos. «Descansemos un momento aquí», dijo, limpiando la superficie de una roca con la palma de la mano. Un gesto rudo pero cuidadoso. Al sentarme en la roca, sentí su calor corporal transmitirse detrás de mí. Mi cuerpo se sentía extrañamente cómodo, y mi corazón latía rápidamente. Mateo bebió un sorbo de agua y dijo: «Antes odiaba estos caminos de montaña. ¿Por qué? A mi esposa le encantaban. Después de que ella se fue, la montaña me empezó a hablar. Desde entonces, me convertí en un hombre que camina en lugar de hablar». Fui sincera y compartí mi historia. Yo, en cambio, cuando me casé prefería el mar. Esa inmensidad que se extiende sin fin, me parecía libertad, pero ahora, el mar me asusta por lo grande que es. Mateo sonrió en silencio. Es diferente. No es inmenso, pero te abraza, como si esperara a alguien. Su comentario me hizo soltar una risa. Era la primera vez que me reía a carcajadas delante de él. Él también rió. Sentí que la risa derretía lentamente el hielo entre nosotros. Sopló el viento desde el valle, mi pelo se agitó, y el cuello de su camisa ondeó, su costado se tiñó brevemente con la luz del sol, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «La lluvia ha parado por completo», dijo. «¿De verdad?» El cielo se abrió, y el sol brilló entre un azul intenso. Las gotas de agua en la roca centellearon al caer, y en ese instante, sentí que el aire entre Mateo y yo había cambiado. Seguimos caminando, siguiendo sus pasos, nuestras respiraciones y pasos se sincronizaron de forma natural, y mi cuerpo reaccionó de manera peculiar en mi interior, una sensación de tocarnos poco a poco, muy lentamente. Al llegar a la entrada de la montaña, se giró y dijo: «Hoy tienes una cara sonriente muy bonita». «Ah, sí». Mi rostro se sonrojó ante la repentina observación. Él sonrió y añadió: «En la montaña, ese tipo de rostro perdura». Esas palabras resonaron en mí durante mucho tiempo. Si mi sonrisa se quedaba en ese lugar, yo también quería volver. Entre la luz y el viento, sentí que nuestras respiraciones y el calor de nuestros cuerpos se impregnaban lentamente el uno en el otro, de camino a casa. Sentí un calor extraño en mi pecho. Mateo y yo todavía no habíamos dicho nada, pero sentí claramente que nos estábamos acercando muy lentamente el uno al otro. Ese día el sol brillaba especialmente, una mañana tranquila, sin lluvia ni viento. El olor a primavera flotaba ligeramente en la entrada de la montaña, brotes nuevos asomaban por las grietas de la corteza de los árboles, y el rocío en la hierba centelleaba. Mateo, como siempre, había llegado temprano. La mochila que llevaba a la espalda era de cuero viejo, y su superficie parecía tener grabadas docenas de estaciones. «Hoy es una ruta un poco más larga. Cruzaremos la cresta en el medio», dijo con su voz grave y firme. Asentí, y lo seguí. Al principio, él seguía yendo delante, pero poco a poco, mis pasos comenzaron a parecerse a su ritmo. El momento de tomar aliento, el ángulo del pie al pisar, incluso el ritmo de la mochila al balancearse, sentí que su ritmo se filtraba en mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza solo con el sonido de su respiración. Junto al sendero, las flores amarillas estaban floreciendo y algunas mariposas revoloteaban. Mateo se detuvo de repente, su mirada rozó mi hombro y siguió a una mariposa. Me incliné un poco hacia atrás, y en ese instante, el codo de Mateo rozó mi brazo. Un contacto involuntario. Mi corazón latió, y mi respiración se agitó ligeramente. La montaña siempre revive. Nosotros solo descansamos un rato. Me habló mientras tocaba suavemente mi brazo. Ese contacto recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. A medida que el camino se hacía más empinado, me quedé un poco sin aliento. Mateo me hizo un gesto y se puso frente a mí. «Solo hasta esta roca, y llegamos a la cresta». «¿Estás bien?» «Todavía sí». Él inclinó ligeramente la cabeza, como si sintiera mi respiración, y sonrió brevemente, haciendo que mi corazón latiera de forma incontrolable. Caminamos uno al lado del otro, mirando hacia adelante.
El codo de su mano derecha, que sostenía la correa de su mochila, rozaba constantemente el monte de mi pecho izquierdo. Su rostro estaba enrojecido. Y vi claramente un destello en su pantalón, el bulto moviéndose de forma evidente. Sentí inmediatamente que él también estaba tan agitado como yo. Disfruté ese contacto, a veces involuntario, a veces intencionado, que no evité cada vez que su codo rozaba mi pecho. Esa sensación se transmitió profundamente a mi interior. Tragué saliva, y acepté esa sensación. Me sonrojé al sentirme húmeda por debajo, cada vez que nos rozábamos. Caminé intencionalmente mirando a otro lado para que Mateo no se diera cuenta. La intensidad era insoportable, su calidez cercana y el ligero roce de su codo avivaban cada vez más el deseo dentro de mí. En el momento en que tomé la botella de agua que me ofrecía, nuestras puntas de los dedos se tocaron prolongadamente. El calor de sus dedos se extendió por mi muñeca y brazo, y de repente, no pude evitar ser consciente de él. Era como si algo caliente se estuviera filtrando dentro de mi cuerpo. Mateo, ¿siempre caminas solo por este camino? Sí, cuando no hay gente, camino solo. ¿No te sientes solo cuando caminas solo? Quizás. Cuando estoy solo, mis pasos hablan por mí. Ante sus palabras, sentí que la mochila detrás de mí rozaba, y que la distancia entre su cuerpo y el mío se acortaba por un instante. Mi pecho se calentó y sudé un poco. Caminé deliberadamente pegada a su lado, deseaba que su codo rozara mi pecho, cada roce hacía que mi corazón latiera con fuerza, y que mi respiración se detuviera por un momento. Pude sentir que esa calidez se transmitía cada vez más profundamente hacia abajo, y mi cuerpo reaccionaba silenciosamente. Mateo, notándolo, adelantó ligeramente el hombro por detrás, para prolongar el momento en que nuestros cuerpos se tocaban. La fuerza y la calidez que sentí en ese breve roce me dejaron aturdida por un momento, y mi deseo aumentó al sentir su presencia cada vez más cerca. Al llegar a la cresta, el viento sopló con fuerza, y mi cabello me rozó la cara. Mateo apartó suavemente mi cabello, y dijo en voz baja: «¿Ves allá? Más allá de esa montaña, está la loma del Nido. Algún día, caminemos hasta allí juntos». «Sí», fue una respuesta corta, pero la punta de su dedo rozó mi brazo al pasar, y mi corazón se aceleró de nuevo. El camino de bajada fue mucho más suave. Nuestros pasos estaban completamente sincronizados, y yo seguía el sonido de sus pies por detrás, sintiendo su aliento. De vez en cuando, giraba la cabeza como para comprobar mi ritmo, y sentía que esa mirada me recorría la espalda. Al cruzar un pequeño puente de madera, Mateo me tomó suavemente la muñeca. «Esta parte resbala». Fue un momento breve, pero la calidez que su mano dejó en mi piel calentó mi corazón durante mucho tiempo. Al llegar al pie de la montaña, la luz del sol se había extendido por completo. Nos quedamos en silencio mirando al cielo por un momento. Y en ese instante, sentí que mi cuerpo se inclinaba naturalmente hacia él. Nuestras respiraciones se rozaron, y la tensión y el deseo acumulados durante toda la caminata aumentaron sutilmente. «Hoy ha sido un buen día», dije primero. Mateo asintió. Se acercó y sopló su aliento suavemente cerca de mi oído. «Lo bueno no se sabe bien solo, hay que caminar juntos para saberlo». Esas palabras y su aliento golpearon mi corazón sin piedad. Esa noche, al abrir la ventana de la casa rural, escuché el viento de la montaña a lo lejos, y recordé el ritmo de esa tarde, la sensación de nuestros cuerpos tocándose. No había llovido durante varios días, la montaña estaba seca, y las hojas caídas bajo nuestros pies se rompían con un crujido seco. Mateo y yo caminamos hoy al mismo ritmo, acompasando nuestras respiraciones. Nos detuvimos en silencio en cada curva del camino. Cada vez que el dorso de su mano rozaba mi visión, mi corazón se aquietaba de forma peculiar. Bajando la montaña, mi móvil sonó. Apareció un nombre familiar, pero que no quería ver. Javier, el último nombre que vi el día que firmé los papeles del divorcio. No contesté, pero mientras su nombre estaba en la pantalla, sentí que el aire se volvía pesado. Esa noche, un coche negro estaba estacionado frente a la entrada de la casa rural. La puerta del conductor se abrió y bajó Javier. «Así que estabas viviendo aquí». Su voz era la misma de antes, indiferente,
pero con un tono que seguía tratando de adivinar mi estado de ánimo. ¿Qué pasa? Queda un papel del acuerdo de divorcio. Solo tienes que firmarlo. Me extendió un sobre. La luz del atardecer se filtraba en el papel blanco. Lo miré fijamente por un momento y dije: ya puedes mandar estas cosas por correo. Aún así, pensé que tenía que verte la cara. Sus palabras mezclaban nostalgia y culpa, esa temperatura sutil. Antes, pensaba que era amor. En ese momento, Mateo apareció desde el callejón de atrás. Venía de regreso del centro social con su mochila a la espalda. Elena. Javier giró la cabeza al escuchar su voz. Por un breve instante, las miradas de los tres se cruzaron. Mateo no dijo nada. Simplemente asintió levemente. Y pasó de largo. Cuando sus ojos me rozaron, sentí un extraño alivio. Pero al mismo tiempo mi corazón se encogió. Javier preguntó: ¿quién es ese hombre? Es alguien con quien hago senderismo. Senderismo. La comisura de su boca se curvó en una burla. Sigues conociendo gente en lugares extraños. Esa frase me dolió de forma extraña. Lo que más dolía era que yo todavía me sintiera afectada por su voz. Antes, cuando él decía algo así, pensaba que yo era la equivocada, pero ahora, me di cuenta de que no era yo la que estaba equivocada, sino su manera de mirar. Le devolví el sobre a su mano. Manda ese papel por correo. Y me di la vuelta. El sonido del coche al cerrar retumbó montaña abajo. Esa noche, cuando abrí la ventana de la casa rural, el crepúsculo se había asentado por completo sobre la montaña. Había silencio. Solo pasó una ráfaga de viento. Entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté, y era Mateo. Elena, ¿estás bien? Con esas breves palabras, el aliento que había estado conteniendo se liberó. Estoy bien, solo me sorprendió un poco. Después de esa corta llamada, la habitación se quedó en silencio. Pero mi corazón seguía respondiendo: mañana no camines. Descansa, me dijo antes de colgar. Su voz me quedó en el oído de una forma extraña. Antes de dormirme, miré por la ventana. En la cresta de la montaña, a lo lejos, una linterna parpadeaba. Pensé que podría ser Mateo. Sentí que esa luz me decía: estás bien. Y esa noche, por primera vez, me dormí sintiéndome protegida por la preocupación de alguien. Después de ese día, no fui a la montaña durante varios días. Sentarme en el porche de la casa rural, beber té y mirar el atardecer era todo mi día. No hubo llamadas, ni de Mateo ni de mi exmarido. Fueron días tranquilos. Pero mi mente estaba agitada. Mi cuerpo estaba aquí. Pero mis pensamientos seguían temblando. Sin embargo, esa noche, escuché pasos fuera de la ventana. El sonido de zapatos viejos pisando la grava. El ritmo no me era desconocido. Abrí la puerta, y Mateo estaba allí. Tenía una bolsa de papel en la mano. Recogí algunas hierbas de montaña esta mañana. Pensé en preparar algo para la fiambrera. Como siempre, él entró en mi vida con demasiada naturalidad. Gracias, entra. Solo un momento. Se quedó en el borde del porche, sin quitarse los zapatos. La luz envolvía su costado. Nos quedamos mirándonos en silencio por un momento. En ese instante, mi corazón comenzó a latir. Sentí que sus ojos bajaban ligeramente, recorriendo mi cuello y hombros. Parecía que mi respiración se había detenido por un momento. Mateo me entregó la bolsa. Dentro había brotes de helecho y nabo recién hervidos. Un aroma suave se extendió, excitando mi nariz y mi corazón a la vez. ¿Quieres que caminemos juntos mañana por la mañana? Su propuesta sonó cálida. Asentí. Al amanecer del día siguiente, la entrada de la montaña estaba envuelta en niebla, el aire estaba húmedo, y los pájaros cantaban en las ramas bajas. Comenzamos a caminar en silencio. El camino estaba mojado, así que avanzamos con cuidado. Mateo iba delante, pero se giraba a menudo. Cada una de sus miradas era más cariñosa que las palabras. ¿Estás bien? De repente, mi pie resbaló. Había pisado una piedra mojada. Mi cuerpo se tambaleó por un momento, pero su brazo me sujetó por la cintura y la espalda. Al sentir el calor y la fuerza de su mano, mi cuerpo reaccionó con tensión y emoción. Tranquila, levántate despacio. Me levantó sosteniéndome la mano. En el momento en que nuestras manos se tocaron, mi corazón latió con fuerza, y mi respiración se aceleró.
Él se inclinó un poco hacia adelante, y su hombro me rozó, y solo con ese sutil roce, mi interior se calentó profundamente. Poco después, su mano no se separó de la mía, nuestro calor corporal se transmitía directamente. En ese instante, sentí que mi cuerpo se relajaba lentamente, y el deseo se infiltraba. No solté su mano, sino que la mantuve agarrada a propósito durante más tiempo. Al acercarnos a la cresta, la niebla se disipó y el sol se extendió. A la luz, Mateo dijo: la montaña siempre hace espacio para el que se levanta. Una emoción suave se agitó dentro de mí. Sus palabras y su mano me estaban abrazando a la vez. Al comenzar el camino de bajada, él volvió a tomar mi mano. Esta vez, fui yo la que no la soltó a propósito. La sensación de una ligera presión en las puntas de los dedos, el calor que se transmitía, mi corazón latió como si ese breve instante se hubiera alargado. Quería sentir este momento más tiempo, aunque me faltara el aliento. Esa noche, antes de dormirme, miré mis manos. El lugar donde la mano de Mateo me había tocado todavía conservaba calor. Sentí que esa calidez se filtraba en lo más profundo de mi interior, y me dormí, imaginando en secreto el momento en que volvería a sentir su mano en el sendero de la montaña al día siguiente. Ese día, en lugar de ir a la montaña, fuimos al mercado del pueblo. Era la feria que se celebraba una vez al mes. La entrada del mercado estaba llena de toldos rojos, y el olor a comida recién hecha flotaba mezclado con el viento. La gente estaba abarrotada, y los niños corrían. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido no me resultó extraño. Elena, una voz familiar me llamó por detrás. Me giré y vi a Carmen, una de las pocas amigas que veía a menudo antes del divorcio. Llevaba lápiz de labios oscuro, un corte de pelo recto, y la atmósfera de la ciudad la envolvía. ¿De verdad vives aquí? No contestas al teléfono. Te has escondido completamente. Solo quería descansar un poco. Descansar o huir. Sus palabras me dolieron un poco. Nos sentamos en un puesto de sopa de un rincón del mercado. El vapor se elevaba sobre la mesa, y las risas de la gente llegaban como olas. ¿Sigues vistiéndote con estilo incluso aquí? Así es como mantengo mi propia identidad. Carmen sonrió, pero su mirada era seria. Me alegra verte bien. Pero dime, ¿quién era? ¿Quién? Ese hombre, el que estaba caminando contigo cuando entraste al mercado, era Mateo. Habíamos bajado al mercado juntos esa mañana. Nos habíamos separado cerca del mercado, pero alguien nos había visto. Es alguien con quien hago senderismo. Sí. Claro. Carmen revolvió la cuchara en el cuenco humeante y dijo: pero, Elena, ya te hiciste daño una vez entregando tu corazón de esta manera. Sus palabras fueron suaves pero firmes. No es que alguien te abrace, es que tú siempre te lanzas al interior de esa persona. Contuve la respiración por un momento. Esas palabras se posaron en medio de mi pecho. Mis dedos apretaron ligeramente el borde de la mesa, y mi corazón latió pesadamente. Esta vez es diferente. ¿Qué es diferente? Él no me dice nada, solo está a mi lado. Carmen hizo una pausa. Eso es más peligroso. En ese instante, algo se agitó dolorosamente en lo más profundo de mi corazón. Miedo y esperanza surgieron a la vez, y las puntas de mis dedos temblaron. Elena, dijo Carmen en voz baja, quiero que seas feliz, de la forma que sea, pero no quiero que te hagas otra herida. Dejó la cuenta y se levantó. Llámame cuando vuelvas a la ciudad. Tomemos una copa como antes. Sí, fue todo lo que dije. Después de que Carmen se fue, me quedé parada en la entrada del mercado, mirando a la gente durante un largo rato, parejas mayores con cestas, amantes de la mano, y gente que caminaba sola. Todos se parecían a mí. Algunos habían perdido a alguien, otros todavía esperaban. De camino de regreso a la casa rural, las nubes se cernían bajas sobre la cresta de la montaña. A la sombra de ellas, Mateo estaba de pie junto a la valla de madera. ¿Te fue bien en el mercado? Sí. ¿Viste a una amiga? Sí. Hacía mucho tiempo. Fue una conversación corta, pero en el momento en que él se inclinó ligeramente a mi lado, mi corazón latió con fuerza por el calor transmitido al rozar nuestros brazos. Cuando se acercó lo suficiente para rozar mi hombro,
Su aliento se acercó tanto que me sentí mareada, me miró la expresión por un momento, y luego inclinó la cabeza ligeramente. Hoy el cielo está pesado. Sí, lo está. Con esa sola frase, la conversación terminó, pero su mirada y el calor de su brazo ligeramente tocado permanecieron conmigo durante mucho tiempo. Esa noche, en la cama, recordé las palabras de Carmen: eso es más peligroso, pero, extrañamente, esas palabras sonaron más como emoción y convicción que como miedo. El viento soplaba fuera de la ventana. Las hojas secas revoloteaban lentamente sobre el camino por donde había pasado Mateo, y el sonido se sintió como un susurro. No importa si es peligroso. En medio de ese susurro, sentí un temblor profundo en mi pecho, esperando secretamente el siguiente roce del brazo y la mano de Mateo. El pronóstico anunciaba lluvia. Pero no esperábamos que cayera tan de repente. El cielo se oscureció en un instante, y el sonido de la lluvia golpeando las hojas cubrió toda la montaña. Elena, bajo esa roca. La voz de Mateo se ahogó en el sonido de la lluvia. Corrimos rápidamente hacia un pequeño refugio. Estaba sin aliento, el pelo mojado pegado a mi cara, y todo mi cuerpo estaba tenso, como si una corriente me recorriera. El refugio era como una cabaña vieja de madera. Al empujar la puerta vieja, el interior estaba oscuro y lleno de un olor a humedad, y el agua de la lluvia caía por las rendijas, formando pequeños charcos en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó, tocando suavemente mi hombro mojado. Me he asustado un poco. Mi voz temblaba, mezclada con mi respiración agitada. Mateo abrió su mochila y sacó una linterna. La luz tenue recorrió la habitación, y mi corazón comenzó a palpitar, y mi cuerpo se calentó de forma extraña. Habrá que encender fuego. Examinó el montón de leña mojada. Encontró un trozo seco y encendió una pequeña llama. El pequeño fuego envolvió el interior de la cabaña con un brillo dorado, y su sombra se mezcló con la mía, en esa luz. Me quité la ropa mojada, la escurrí, y la colgué en una esquina. Él se sentó a mi lado. La luz del fuego suavizaba el contorno de su rostro, y no sabía por qué su pelo pegado a la frente me resultaba tan atractivo. La montaña puede dar miedo a veces. En esos momentos, es mejor tener a alguien al lado. Al mismo tiempo que decía esto, su codo tocó mi cintura de forma natural. En ese instante, mi cuerpo reaccionó con tensión y emoción. Mi respiración se detuvo por un momento, y mi pecho latió con fuerza. Mateo tomó mi mano con cautela. Al principio, ligeramente. Pero luego, sus dedos se deslizaron hacia arriba a lo largo de mi palma y muñeca, y el calor de su mano se extendió por mi brazo, hombro y pecho. Elena, susurró en voz baja. Sí. Hoy, solo quédate cerca. Ante esas palabras, no dije nada y me incliné lentamente hacia su cuerpo. A la luz del fuego, su aliento rozó mi oído y mi cuello, y mi cuerpo reaccionó naturalmente a su calor. Su mano bajó de mi mano, por mi codo, hasta mi cintura. Me apoyé ligeramente en su pecho, y el latido de su corazón y el calor que sentí me envolvieron cálidamente. Nuestras respiraciones se mezclaron, y mi corazón se derritió profundamente. Mateo me levantó suavemente la barbilla, y me habló con la mirada. No te preocupes, solo quédate aquí. Asentí ante esas palabras, y pegué más mi cuerpo a su brazo. La luz del fuego se hizo más pequeña, y en la cabaña, solo quedaron nuestras respiraciones, y el calor transmitido por el roce de nuestras manos. Yo no solté su mano, y su brazo me rodeó con naturalidad. En el momento en que pecho con pecho se tocaron, todo mi cuerpo tembló sutilmente. A medida que la noche avanzaba, la lluvia amainaba, pero nuestro calor corporal y nuestras respiraciones seguían atrayéndose. Por primera vez, el hecho de respirar a la misma temperatura con alguien creó una emoción silenciosa en lo profundo de mi corazón. El aire de la madrugada era frío. La lluvia había cesado, y toda la montaña estaba limpia, como si hubiera sido lavada. Las gotas de agua en las hojas brillaban al ser iluminadas por el sol. Frente a la cabaña, Mateo dijo: «¿Dormiste un poco?» «Un poco». Seguí mirando la luz del fuego porque era bonita. Él sonrió. En esa sonrisa se mezclaban el cansancio y la calidez, y mi corazón se agitó ligeramente ante ese sutil temblor.
Subimos de nuevo. El camino estaba resbaladizo por la lluvia de la noche, pero el aire era asombrosamente transparente. Con cada paso, subía un fresco olor a tierra, y mi cuerpo, aún mojado por la lluvia, caminaba cerca de Mateo. Al llegar a la cresta, el cielo se estaba abriendo lentamente. El sol asomaba por encima del horizonte, tiñendo las laderas de la montaña de rojo. La luz rozó su hombro, y mi cuerpo sintió sutilmente su calor. Mateo detuvo su paso y dijo: «Detente un momento aquí». Me detuve recuperando el aliento. Lentamente, se acercó a mi lado y rodeó mi cintura con su brazo, tocándome ligeramente. Al principio, caminaba solo por este sendero. De verdad, no esperaba caminar con nadie más. Su brazo rozó mi cintura, y en el instante en que nuestros cuerpos se tocaron, algo silencioso creció dentro de mí. Mi respiración se detuvo por un momento, y mi corazón latió con fuerza. No dije nada. El viento rozó nuestra ropa, y la punta de su dedo rozó mi espalda y cintura de forma natural. Mi cuerpo tembló con ese breve contacto. Lentamente, tomó mi mano. Al principio, ligeramente, pero el toque se filtró en mi brazo, cintura y pecho, y todo mi cuerpo se calentó silenciosamente siguiendo su calor. «Elena», susurró en voz baja. «Sí, caminemos juntos, esta vez, hasta el final». Al mismo tiempo que decía esto, me atrajo un poco más, y sus labios se acercaron, rozando mi cuello y barbilla. Mi respiración se calentó, y al mezclarse nuestras respiraciones y corazones, mi cuerpo reaccionó naturalmente a su movimiento, y finalmente, sus labios tocaron los míos suavemente. Fue un beso breve, pero contenía una larga espera y una pasión cautelosa. Mi cuerpo se unió al suyo, y el calor y el latido del corazón se transmitieron mutuamente. Cerré los ojos, y sentí la luz del sol filtrarse por mis párpados. En ese instante, todo el pasado se desvaneció, y solo quedó su calor y su aliento en ese lugar. Un pájaro voló a lo lejos, el viento nos rozó los hombros y él susurró: «Ahora, bajemos juntos». Caminamos uno al lado del otro. Dos sombras se superponían lentamente en el camino que descendía la montaña, y nuestras manos se tocaron sutilmente, confirmando el calor del otro. El camino seguía siendo largo, pero por primera vez, no me dio miedo. En la cresta ese día, lo supe. Esto no era solo amor, sino una promesa de confiar en el paso del otro, y ahora, esa promesa continuaba a través de la respiración y el tacto de nuestras manos. Una tarde teñida por el crepúsculo, la sombra de la montaña descendía lentamente sobre el pueblo, el viento era suave, y el canto de los pájaros más bajo. Ese día, el viejo refugio de la mitad de la montaña estrenó un cartel: «Café y refugio, ruta del pastor». El nombre estaba escrito con tiza. La letra de Mateo era un poco torcida, pero eso lo hacía más auténtico. En la terraza frente al refugio, había dos mesas pequeñas, y al final del camino de tierra, un sendero de flores. La lavanda que plantamos en primavera estaba floreciendo en tonos morados. «Elena, ¿no crees que la letra del cartel está un poco torcida?» «Sí. Pero me gusta así». «Ah, no dirás que es perfecta. Si fuera perfecta, no sería divertido». Ambos reímos. Esa risa ya no era incómoda. Así como nuestros pasos se habían sincronizado, ahora también lo hacía el timing de nuestras risas. Dentro de la puerta del refugio, el aroma a café llenaba el aire. Un pequeño molinillo de granos recién adquirido giraba suavemente, emitiendo un sonido. Tazas de cerámica hechas por nosotros estaban en el estante de madera, y el sol se posaba sobre ellas, haciendo que brillaran suavemente. «Vendrá hoy nuestro primer cliente». «No sé, pero si no viene, no importa». «¿Ya estamos los dos aquí?» Mateo dijo eso. Yo sonreí y preparé café. El vapor se elevaba del café recién hecho. Su aroma se mezclaba con el olor de la montaña. A mediodía, entró una pareja joven, que subía la montaña. «Es un lugar nuevo». «Sí, hoy es nuestro primer día». Al decir esas palabras, me di cuenta de que este lugar se había convertido en nuestra vida de verdad. Mientras bebían café, nos quedamos parados uno al lado del otro, mirando por la ventana. Las hojas se movían con el viento, y se oía la risa de los excursionistas a lo lejos.
Todo el paisaje parecía bendecir nuestro tiempo pasado. Mateo me atrajo suavemente por el brazo. Elena, siéntate. Asentí y me pegué a su lado. En ese instante, su calor corporal y mi cuerpo se unieron de forma natural, y mi corazón latió con fuerza. Mateo. Sí. Ya no tendremos que subir a la montaña. Cierto. Ahora la gente sube a nosotros. La primavera regresó. La lavanda frente al refugio florecía en pequeños brotes, y el sol se hizo un poco más largo y suave. Hoy es el día de nuestra boda. Pero la gente no lo llama así. Simplemente lo llaman la promesa de los dos. Los invitados eran apenas 10, el alcalde del pueblo, algunos comerciantes del mercado, y Carmen, que vino de lejos, cintas blancas y un pequeño pastel, eso fue todo. Mateo vestía una camisa de lino y un chaleco color madera, y yo un sencillo vestido blanco. En lugar de un ramo de novia, llevaba un manojo de flores silvestres que corté esa mañana en la montaña. El rocío aún quedaba en los pétalos. ¿Estás lista?, preguntó Mateo en voz baja. Sí, respondí, sintiendo un leve temblor en las puntas de mis dedos. Carmen sonrió y nos ofreció una cinta. En lugar de anillos, atamos la cinta cortada en trozos en nuestras muñecas. La mano de Mateo rodeó mi muñeca y ató el nudo en silencio. Deseaba que ese nudo nunca se deshiciera, y al mismo tiempo, que pudiéramos volver a atarlo algún día, porque la vida es así. En ese instante, sopló el viento y sonaron las campanas. Este es el camino, dijo él, el camino que has recorrido. El que yo he recorrido, ahora, con que sea la misma dirección, es suficiente. Al decir esas palabras, Carmen sonrió y se secó una lágrima. Los aplausos de la gente fueron breves y suaves, el sonido de las tazas de café chocando, la risa de un niño, y el canto de los pájaros, se mezclaron en una sola melodía. Después de la ceremonia, Mateo y yo caminamos detrás del refugio. El crepúsculo se posaba lentamente, el sol fluía rojo a lo largo de la cresta de la montaña, y el viento rozaba nuestra ropa. ¿Recuerdas el primer día que caminamos por este sendero? Claro. Todavía veo claramente a Elena bebiendo un sorbo de agua ese día. En ese momento, no pensaba en nada. Solo quería caminar. ¿Y ahora? Ahora quiero caminar contigo. Hasta donde sea. Su mano buscó la mía. Ahora, la temperatura de su mano me era familiar, más cálida que el fuego, y más duradera que el sol. La luz del atardecer tiñó nuestros rostros, el cielo se encendió en rojo, y el viento se durmió lentamente. Mateo susurró suavemente: Elena, estoy muy agradecido a esta montaña. ¿Por qué? Porque te abrazó. Esas palabras se filtraron profundamente en mi corazón. Sonreí y respondí: ahora nos toca a nosotros abrazar a la montaña. Esa noche, una luz suave se filtraba desde el refugio. En la mesa, una copa de vino a medio terminar, una cortina ondeando con el viento y una pequeña lámpara. Apenas hablamos, solo nos sentamos uno al lado del otro, apoyados en el hombro del otro, mirando la luz de la luna a través de la ventana. El viento pasó, sacudiendo ligeramente las rendijas de la ventana, y el sonido se sintió como una promesa. Mateo extendió su mano. Yo la tomé. En el instante en que sus dedos cubrieron los míos, todo el ruido pareció detenerse. Esta noche, no apaguemos la luz. ¿Por qué? Quiero ver esta luz por mucho tiempo. Él desabrochó mi vestido lentamente. Cubrí mi cuerpo con ambas manos por vergüenza. Pero en el instante en que su cálido aliento me rozó, mis manos perdieron fuerza naturalmente y cayeron a mis costados. Él nunca se apresuró. Dedicó tiempo suficiente, acariciándome con ternura y cuidado, como alguien que espera que yo misma abra mi corazón. Las yemas de los dedos y los labios de él eran como los de un viejo mago. Parecía poseer la magia de hacer que una mujer deseara quitarse la ropa por sí misma. Sentí que mis sentidos firmemente cerrados se despertaban lenta y gradualmente. Él era un hombre que sabía muy bien dónde y cómo se estremecía una mujer. Cuando mi calor ascendió lentamente y mi respiración se agitó hasta temblar, antes de que hubiéramos cruzado cualquier umbral, la humedad comenzó a llenarse en mi interior como rocío, y finalmente no pude resistir más. Lo abracé fuertemente,
En el momento en que él entró, un tamaño abrumador, incomparable al de mi exmarido, casi me quedo sin aliento ante la profunda sensación de saturación que nunca antes había sentido. Todo mi cuerpo se estremeció con sus movimientos, y una fuerza tan intensa que vació mi mente me invadió. Sonidos incomprensibles se escaparon de mi boca, y por instinto, abracé su cintura con mis manos, atrayéndole más. Solo quedó la sensación de que mi interior profundo se desmoronaba en un instante, como si toda mi energía se drenara, mientras me apoyaba en su pecho, sin poder recuperar el aliento. Él me besó suavemente la frente. Alcanzamos la cima juntos, y él se quedó allí, inmóvil. Fue entonces cuando ocurrió algo asombroso. Experimenté una sensación como si una concha mordiera suavemente un dedo. Su respiración se calentó de nuevo. Quizás era la primera vez que le ocurría a él también. Más tarde supe que esa sensación es el anhelo secreto de los hombres. Yo también la sentí por primera vez. Esa habilidad delicada para tratar a una mujer, parecía que eso era lo que había provocado tal respuesta. Como si el deseo acumulado a lo largo del tiempo nos estuviera domesticando el uno al otro, así compartimos el calor del otro. Él me envolvió tiernamente con un cálido beso sin decir una palabra. Así pasamos juntos la noche, que se unió desde el final del crepúsculo hasta la luz de la luna. Fue una noche más silenciosa que las palabras, y por ser silenciosa, más profunda. Al llegar el amanecer, la luz se filtró de nuevo sobre el refugio. Abrí lentamente los ojos en su abrazo, y él sonrió con una mirada tranquila, como si me hubiera estado observando desde hacía mucho tiempo. Fuera de la ventana, la lavanda se movía suavemente con el viento, y dentro de la habitación solo quedaba él, yo, y la temperatura de nuestra respiración apenas perceptible. En ese instante, un susurro surgió desde lo más profundo de mi corazón. Este camino no termina. Hoy comenzamos otro nuevo camino. El viento rozó la ventana. El aroma a café, a tierra mojada, y el cálido aliento de la primavera se mezclaron, entrando suavemente en la habitación. Ya ha pasado un año desde que abrimos el refugio. Cuando los excursionistas se van por la mañana, volvemos a tener tiempo solo para los dos. Mateo arregla las sillas de madera en el patio, y yo muelo los granos de café tostado. Esos pequeños sonidos son como la música que llena nuestro día aquí. A veces, los clientes preguntan, ¿desde cuándo viven juntos aquí? Entonces Mateo sonríe brevemente y dice, nos encontramos al final de un largo camino, y yo añado con calma, y ese camino todavía continúa. Al atardecer, siempre nos paramos en el mismo lugar, el pequeño rellano debajo de la cresta donde por primera vez nos abrimos el corazón el uno al otro. Cuando el viento roza mi cabello, él siempre me acomoda el cuello de la ropa en silencio, y cada vez que su mano me toca, una emoción indescriptible se extiende lenta y sutilmente. Mateo, ¿te acuerdas? Sí, dijiste que no importaba si nos equivocábamos de camino. Él sonrió y dijo, si caminamos juntos, perderse no es un problema. Esa frase me gustó tanto, que mi interior se conmovió en silencio. Una noche, una joven subió desde el valle. Cuando dijo que el camino era solitario, Mateo respondió suavemente, si caminas, esa soledad también se convierte en compañera de camino. Al verla sonreír dudando, supe algo. La razón por la que estamos aquí no es solo por nosotros, sino para ser las personas que mantienen la luz encendida para que alguien pueda descansar brevemente en este camino. Al caer la noche y encenderse las estrellas fuera de la ventana, apagamos las luces en silencio. El atardecer de hoy fue muy largo. Sí, aún lo tengo en mi mente. Caminamos mañana también. Sí, en el momento en que cerramos la puerta, el viento se filtró entre nosotros, como diciendo en una voz muy suave, al final del camino, siempre estamos el uno para el otro. Con el suave aroma de la lavanda y las estrellas alzándose lentamente, así continuamos un día más. Gracias por caminar con nosotros hoy. Cada pequeño apoyo vuestro es un camino para que esta historia se extienda más lejos y con más calidez. Suscribiros, darle a me gusta, y dejar vuestros valiosos comentarios, es la gran fuerza que impulsa nuestra próxima historia. Si el atardecer de hoy se queda en tu corazón, detente un momento y deja esa calidez,
Entonces, nos encontraremos de nuevo en la próxima historia. Os esperaremos en nuestro jardín secreto hoy también.